Me da muchísimo gusto saludarle. Dios le bendiga de una manera muy, pero muy especial a usted, a su familia, estimados amigos y hermanos en donde quiera que se encuentren. Que las bendiciones de Dios sean derramadas abundantemente sobre usted. Y aquí vamos adelante en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Este mes de octubre hemos querido observarlo como el mes de la Reforma, y no tanto de la Reforma, aunque sí, claro, es importantísima, por supuesto, sino aquellos aspectos bíblicos, doctrinales, que se recalcaron durante la Reforma, como es las llamadas solas: sola fe, sola gracia, solo Cristo, solas Escrituras. Y esta semana, vamos a estar considerando solo Cristo. Es decir, que es el único que nos puede salvar. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro sumo sacerdote. Solo Cristo. Nadie más es nuestro Salvador, ni siquiera nuestro mediador. Y miren lo que dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo 2, 5 y 6. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Repito, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador. No hay nadie más. No hay nadie más. Mire, nosotros como creyentes en Cristo Jesús pedimos a Dios por nuestros familiares, amigos, conocidos, en fin, por todas las personas. Señor, sálvalos, cámbialos, transfórmalos. Pero el que intercede ante el Padre es el Señor Jesucristo. Bueno, Él es el único Salvador. No hay otro Salvador, no hay un corredentor o corredentora, es decir, redentor juntamente con Cristo o redentora juntamente con Cristo. No, es solo Cristo, es solo el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. De manera que nosotros debemos estar muy conscientes de este hecho importantísimo, que no podemos acudir a nadie más. Como digo, en el caso de nuestros hermanos en Cristo, en el caso de las demás personas, pedimos las oraciones, pida a Dios por mí, en fin. En ese sentido, pedimos a Dios, pero el único Salvador es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dígame, ¿quién murió en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Quién? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Alguno de los apóstoles? ¿La Virgen María? No. El que murió en la cruz del Calvario por nosotros fue el Señor Jesucristo. Así que no hay otro Salvador, no hay otro mediador, es solamente Cristo. Y en cuanto a la redención, Él no tiene ayudantes, no puede decir, estos me ayudaron en la redención, es decir, yo morí, pero ellos juntamente conmigo me ayudaron en la muerte, ellos también murieron. Hubo personas que murieron en la época del Señor Jesucristo, como Esteban, que fue apedreado, pero no podemos decir, Cristo y Esteban son los que nos salvan. No. También Pablo fue decapitado, también los apóstoles fueron muertos, solamente Juan es el único que murió de muerte natural, todos los demás murieron de muerte violenta. Pero no podemos decir que los apóstoles son redentores o son salvadores juntamente con el Señor Jesucristo. No, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual es Jesucristo, no hay más. Entonces no podemos acudir a nadie más para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, solamente con el Señor Jesucristo, solamente con Él. La Biblia no nos
autoriza, no nos menciona que podemos acudir a alguien más para nuestra salvación. No. Que nos hablen del Evangelio, que nos ayuden a ir a los pies de Cristo, claro que sí. Pero que alguien haya muerto por nosotros, que sea partícipe en la redención, no. Ni siquiera los sacrificios del Antiguo Testamento, porque los sacrificios del Antiguo Testamento es cierto que Dios los instituyó, pero en anticipación a que vendría el Hijo de Dios a morir por nosotros. Él derramó su sangre por los pecados de los del Nuevo Testamento y los del Antiguo y los del futuro, si Él no viene pronto. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Solo Cristo, solo Cristo. Así como hablamos de sola fe y sola gracia, que solamente por la gracia de Dios, mediante la fe, podemos ser salvos. Así también, solamente Cristo es el único Salvador, es el único mediador. No hay nadie más. Por lo que tenemos que tener bien claro y bien definido a quién nos vamos a dirigir para nuestra salvación. Al pedir perdón, al pedir el auxilio para el perdón de nuestros pecados, no vamos a pedir el auxilio a Pablo, a Pedro, a Juan, o inclusive a la Virgen María. Vamos solamente a confiar en el Señor Jesucristo, porque así lo dice la palabra de Dios. Solo Cristo, nadie más murió en la cruz para pagar por nuestra salvación. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces, yo le invito a usted que ahora me está escuchando para que ajuste su decisión a que va a acudir al Señor Jesucristo y a nadie más, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Es la que nos dirige, es la que nos dice cómo debemos hacer, qué debemos hacer. Ella es la que nos dice que hay un Salvador, y el cual es Jesucristo. Ella nos narra que fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie más, solamente Él. Y que el Padre lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, el Padre lo envía, el Hijo acepta ser enviado desde la eternidad, acepta voluntariamente morir por nosotros y es el único Salvador, es el único Redentor y es el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Vamos ahora a pedirle al Señor y dígale usted con todo su corazón: Señor, ahora reconozco que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, que tú eres el único Salvador. Señor, me acerco a ti en plena certidumbre de fe, creyendo que tú llevaste en tu cuerpo nuestros pecados, así como nuestras enfermedades. Quiero orar, vamos a orar, vamos a hablar con Dios y dígale al Señor: perdóname, Señor, todos los pecados que he cometido. Perdóname, yo estaba equivocado al pensar que por medio de otras personas iba a encontrar la salvación, pero es solamente por ti. Eres el único Salvador, solamente Cristo. Oremos pues a Dios con todo nuestro corazón. Padre nuestro, vengo ante tu presencia, poniéndote en tus preciosas manos a las personas que ahora están escuchando esta transmisión. Y Señor, que tú les perdones, que tú les salves, que tú les cambies, reconociendo que tú eres el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, Señor. Te los estoy encomendando en tus preciosas manos, Señor. Que ahora mismo experimenten la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Gracias, Señor. Así estamos creyendo y pidiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Toda esta semana vamos a estar hablando de solo Cristo. Solo Cristo. Y mire,
El día de mañana, Dios mediante, vamos a hablar sobre cuál es el camino al cielo. ¿Cuál es el camino al cielo? ¿Queremos o quiere usted saber la dirección del camino al cielo? Mañana lo vemos, 7 de la noche, Facebook, Iglesia La Trinidad. Conéctese y juntos estaremos reflexionando en cuál es el camino al cielo. Hasta mañana, Dios mediante. Dios les bendiga.